la película sobre Tlatelolco que el gobierno mexicano no quería que vieras. Dirigida por Jorge Fons y protagonizada por Héctor Bonilla, María Rojo, Jorge Fegán y los hermanos Bichir, Rojo Amanecer es una película de 1990 que retrata sutil, pero efectivamente, los eventos de la terrible matanza estudiantil que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Todo desde el interior de un departamento del edificio Chihuahua que está situado justo frente a la plaza y desde la perspectiva de una familia mexicana promedio. Desde los ojos llenos de inocencia de los más pequeños, desde el ímpetu revolucionario de un par de jóvenes hermanos universitarios, desde la preocupación de sus padres y desde la actitud severa y estricta de su abuelo, quien además es un militar retirado. Originalmente titulada Bengalas en el cielo, en clara alusión a la señal que se dio para comenzar la atroz operación a cargo del Grupo Paramilitar Olimpia y del Ejército Mexicano, esta cinta fue concebida como un homenaje para todos los jóvenes que formaron parte del movimiento estudiantil del 68 por parte del guionista Javier Robles, quien en 1988 le presentó el guión terminado a Jorge Fons y quien de inmediato se integró al proyecto. Además, se sumaron Héctor Bonilla no solo como actor, sino también como productor, los hermanos Bichir, quienes vivieron en su infancia en Tlatelolco durante la época de los movimientos estudiantiles, y María Rojo, quien estuvo presente en aquel mitin de la Plaza de las Tres Culturas y que fue una de las sobrevivientes de ese fatídico 2 de octubre. Sin embargo, y como era de esperarse, el equipo se enfrentó desde un inicio con trabas gubernamentales, pues al presentarle el guión para ser aprobado por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, la RTC, este fue rechazado, lo cual los orilló a comenzar a grabar clandestinamente en 1989, con días de filmación que comenzaban desde el amanecer y terminaban hasta altas horas de la noche y con muy poco presupuesto, tan determinados a contar esta historia que la gran mayoría trabajó prácticamente sin sueldo. Pero a pesar de todos estos esfuerzos y una vez que la cinta se terminó y se presentó de nueva cuenta al RTC para su exhibición, la película quedó retenida y estuvo enlatada por casi un año. ¿Por qué? Porque el gobierno no quería que la imagen del ejército mexicano se viera manchada ante lo que se retrataba en la cinta. No fue sino hasta que debido a la gran presión social y a que el mismísimo Gabriel García Márquez, quien era amigo personal de María Rojo, se reunió con el entonces presidente Salinas de Gortari y le mostró la película, que este accedió a permitir su exhibición, pero con un corte diferente al que se le presentó, omitiendo escenas o diálogos que hicieran alusión a la participación del ejército en aquel atroz acto. Entonces, vi las luces de bengala que echaban los helicópteros. Esa fue la señal para que el ejército disparara. Yo las vi clarito. Fue así que el 17 de octubre de 1990, Rojo Amanecer, con una versión censurada con 5 minutos de metraje cortados, por fin se estrenó en salas de cine mexicanas, recaudando más de 700 millones de pesos de aquella época y con un presupuesto de apenas 320,000 pesos. Lo interesante aquí es que a pesar de que esta versión censurada es la que más se ha exhibido desde su estreno y la que se restauró en años recientes, existen varias copias del corto original que se pueden encontrar completamente gratis en internet. E incluso en años recientes, la misma María Rojo reveló que ese final que sí vemos en el corto original y que fue editado para su estreno comercial, ni siquiera era el final que se había filmado originalmente. No, y terminaba peor, porque terminaba todos los zapatos, la sangre que empieza a correr. Y luego un soldado agarra empieza a fumar, sube la pierna con todo y la bota en una tanqueta de las que entraron y abajo están. ¿Por qué crees que la cortaron? Así que si pueden, vean el corte original de Rojo Amanecer, que ofrece sin duda alguna una mirada más fiel a lo que en su momento este gran equipo creativo con los mínimos recursos quería llevar al público mexicano, para concientizar, para visibilizar y sobre todo, para nunca olvidar.